El origen de Seu Tranca Rua. En la oscuridad de la noche, donde los misterios se esconden en las sombras de las calles vacías, una figura emerge, envuelta en un manto negro que parece estar tejido a partir de la propia oscuridad. Seu Tranca Rua, como es conocido, es un espíritu antiguo, guardián de las encrucijadas, de las puertas entre el mundo material y el espiritual. Su semblante es grave, sus ojos son como abismos que reflejan los secretos más profundos de la humanidad. No es un espíritu cualquiera. Él es un Exu, un señor de los caminos, capaz de cerrar o abrir destinos con la misma facilidad con la que se respira. Seu Tranca Rua no siempre fue así. Su origen se remonta a tiempos antiguos, cuando era solo un hombre común, conocido como Antonio, que vivía en una pequeña aldea en las densas selvas del Brasil colonial. Antonio era un hombre de carácter fuerte pero justo, conocido por su habilidad para resolver disputas y mantener el orden. Era un líder nato, alguien a quien la gente recurría en momentos de necesidad. Una vez, la aldea fue azotada por una plaga misteriosa. Las cosechas se marchitaban, los animales se enfermaban y las personas comenzaban a sucumbir a una fiebre inexplicable. Los curanderos locales estaban perdidos, sin saber cómo combatir el mal que se extendía. Fue entonces cuando Antonio decidió actuar. Sabía que el mal tenía un origen espiritual y que la solución no se encontraría en el mundo de los vivos. Decidido a salvar su aldea, Antonio se adentró en la selva en busca de una antigua entidad conocida solo como el Guardián de las Puertas, un espíritu que, según las leyendas, tenía el poder de controlar las entradas y salidas entre los mundos. Tras días de caminata y sufrimiento, Antonio finalmente encontró al guardián, una figura imponente, con ojos de fuego y una voz que resonaba como el trueno. Antonio suplicó al guardián que ayudara a su aldea, que abriera los caminos para que la cura pudiera llegar. El guardián, sin embargo, no era fácil de convencer. Propuso un pacto. A cambio de la salvación de la aldea, Antonio tendría que entregar su alma y convertirse en el nuevo guardián de las puertas, tomando el lugar de la antigua entidad que ya deseaba descansar. Sin dudar, Antonio aceptó el pacto. Su transformación fue instantánea y dolorosa. Su cuerpo mortal fue consumido por las llamas del espíritu y en su lugar surgió Seu Tranca Rua, el nuevo guardián de las puertas. Su primera acción como Exu fue cerrar el camino de la plaga, encerrando el mal en una encrucijada entre mundos, donde no podría causar más daño. La aldea fue salvada, pero Antonio nunca volvió a ser el hombre que era. Ahora como Seu Tranca Rua, vaga por las encrucijadas protegiendo los caminos entre los mundos y asegurándose de que los espíritus no deseados no crucen la frontera. Se ha convertido en una figura de poder, temida y respetada, pero también en una entidad solitaria, eternamente atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. El encuentro con María Padilla. Mientras Seu Tranca Rua guardaba las encrucijadas, en otro rincón del mundo espiritual, una mujer de belleza deslumbrante, pero con un aire de misterio y poder, emergía de las profundidades del infierno. María Padilla era el nombre que todos conocían, una reina de las almas, una pombajira de poder inigualable. A diferencia de otras entidades, María Padilla tenía una historia enraizada tanto en el mundo de los vivos como en el espiritual. Nacida como una noble española, aún viva, fue una mujer que desafió las convenciones de su época. Amante del rey, consejera de guerra y temida incluso por los más poderosos, María Padilla usaba su inteligencia y encanto para manipular el destino de reinos. Pero su ambición no tenía límites, y su pacto con fuerzas oscuras le garantizó poder en vida, aunque la condenó a convertirse en una pombajira tras la muerte. Sin embargo, María Padilla no se lamentaba. En el mundo espiritual, encontró un poder aún mayor. Gobernando las almas perdidas y los espíritus que vagan entre los vivos, se convirtió en una fuerza temida, pero también buscada por aquellos que necesitaban ayuda en asuntos de amor, venganza y poder. Su fama atravesaba fronteras, tanto en el mundo físico como en el espiritual. El encuentro entre Seu Tranca Rua y María Padilla no fue accidental. Fue una colisión de fuerzas inevitable,
dos entidades que, a pesar de sus papeles distintos, compartían una profunda comprensión del poder y la responsabilidad que éste traía. Ceutranca Rúa, guardián de las puertas, y María Padilla, reina de las almas, se encontraron en una encrucijada donde el destino de los vivos y los muertos se cruzaba. María Padilla, con su enigmática sonrisa, reconoció en Ceutranca Rúa un espíritu que, al igual que ella, había sacrificado su humanidad en nombre de un poder mayor. Se observaron, cada uno intentando descifrar los secretos del otro. La atracción entre ellos no era solo física, sino espiritual, una conexión profunda que unía sus destinos de maneras que ni siquiera ellos podían comprender completamente. El pacto de los guardianes. Con el paso del tiempo, Ceutranca Rúa y María Padilla comenzaron a trabajar juntos, uniendo sus poderes para controlar los caminos entre los mundos. Mientras Ceutranca Rúa cerraba y abría las puertas del destino, María Padilla manipulaba las almas que pasaban por esas puertas, guiándolas o desviándolas según su voluntad. Esa alianza pronto se convirtió en un pacto inquebrantable. Crearon una red de caminos espirituales, una telaraña que conectaba todos los aspectos de la existencia, y se convirtieron en los gobernantes de las encrucijadas, tanto en el mundo físico como en el espiritual. Juntos, equilibraban el caos y el orden, asegurando que el flujo entre los mundos permaneciera controlado. Ceutranca Rúa enseñó a María Padilla los secretos de las encrucijadas, los caminos ocultos que conectan mundos diferentes. A cambio, María Padilla compartió con él los misterios de las almas, revelando los secretos que había acumulado como reina de las almas. Se complementaban de manera única, cada uno aportando un aspecto de poder que el otro no poseía. A pesar de la fuerza del pacto, había una tensión latente entre ellos. Ambos eran seres de poder inmenso y, aunque cooperaban, cada uno tenía su propia agenda, sus propios secretos. Ceutranca Rúa, aunque respetaba a María Padilla, sabía que ella era impredecible, una fuerza que podría volverse en su contra si veía alguna ventaja en ello. María Padilla, por su parte, sabía que Ceutranca Rúa tenía un código de honor rígido, pero también reconocía su capacidad para actuar de manera implacable si era necesario. El desafío del destino. La armonía entre Ceutranca Rúa y María Padilla fue puesta a prueba cuando surgió un nuevo desafío. Un espíritu antiguo, aprisionado en una de las encrucijadas más profundas y peligrosas, comenzó a agitarse. Ese espíritu, conocido simplemente como la Sombra, era una entidad de puro caos, un ser que había estado aprisionado por milenios debido a una fuerza mayor que cualquiera de los dos. La Sombra, con su poder creciente, amenazaba con romper las barreras entre los mundos, destruyendo el equilibrio que Ceutranca Rúa y María Padilla habían luchado tanto por mantener. Este era un enemigo que requería una alianza aún más fuerte entre los dos. Sabían que si la Sombra escapaba, todo el trabajo que habían hecho para controlar los caminos entre los mundos sería destruido, y el caos se propagaría tanto en el mundo espiritual como en el físico. Ceutranca Rúa, con su habilidad para sellar caminos, intentó encerrar a la Sombra en una encrucijada aún más profunda, pero el poder del espíritu era devastador. Cada intento de sellarla resultaba en una explosión de energía que amenazaba con rasgar el propio tejido de la realidad. María Padilla, con su conocimiento de las almas, intentó manipular las energías que alimentaban a la Sombra, pero descubrió que el espíritu era resistente a sus artimañas. Con el tiempo agotándose, se dieron cuenta de que la única forma de derrotar a la Sombra sería uniendo completamente sus poderes. Para ello, necesitarían realizar un ritual que fusionara sus esencias espirituales, algo que ninguno de ellos había hecho antes. Los conectaría profundamente, permitiendo que lucharan como un solo ser, pero también los haría vulnerables el uno al otro. María Padilla, siempre la estratega, reflexionó sobre el riesgo. Sabía que, si aceptaba esa unión, estaría confiando su existencia a Ceutranca Rúa de una manera en que nunca había confiado en nadie. Pero ella también. María Padilla, siempre la estratega, reflexionó sobre el riesgo. Sabía que, si aceptaba esa unión, estaría confiando su existencia a Ceutranca Rúa de una forma en que nunca había confiado en nadie. Pero también sabía que la alternativa sería la destrucción total de los caminos que ambos guardaban con tanto celo. Era un riesgo que estaba dispuesta a correr, no solo por la necesidad de vencer a la Sombra,
sino porque, en el fondo de su ser, María Padilla sentía una conexión única con Ceutranca Rua, algo que trascendía la lógica y la razón. La tensión en el aire era palpable cuando ambos se posicionaron en el centro de la encrucijada más antigua. Era un lugar donde el velo entre los mundos era más delgado, donde los poderes de ambos podían manifestarse en su totalidad. Las palabras antiguas que recitaban eran como notas de una melodía ancestral, resonando a través del tiempo y el espacio, fusionando sus esencias de una manera que ninguno de los dos había experimentado antes. Conforme el ritual avanzaba, sintieron cómo sus almas se entrelazaban, una fusión de energías que trascendía el simple poder espiritual. Sus pensamientos, emociones e incluso recuerdos comenzaron a mezclarse. María Padilla, siempre acostumbrada a controlar cada aspecto de su existencia, sintió una ola de vulnerabilidad, pero también una fuerza abrumadora que provenía de la unión con Ceutranca Rua. De repente, todo quedó claro para ella. Ceutranca Rua no era solo un guardián de los caminos, él era la clave para el equilibrio que ella siempre había buscado. Y ella, a su vez, era la fuerza que él necesitaba para mantener ese equilibrio. Juntos, eran algo más que la suma de sus partes. Cuando la sombra finalmente emergió, más poderosa que nunca, estaba preparada para destruirlo todo a su paso. Pero no estaba preparada para enfrentar la unión de Ceutranca Rua y María Padilla. La energía que emanaba de ambos era casi palpable, una mezcla de luz y oscuridad que resonaba con la propia esencia del universo. La batalla fue épica, con cada golpe intercambiado entre los tres resonando como truenos en los confines del mundo espiritual. La sombra intentó usar su poder caótico para romper la conexión entre ellos, pero la fuerza de la unión era impenetrable. Ceutranca Rua, ahora con la comprensión de las almas que María Padilla le había ofrecido, pudo prever cada movimiento de la sombra, mientras que María Padilla, con el conocimiento de los caminos que Ceutranca Rua compartía, maniobraba con precisión para debilitar al enemigo. En el clímax de la batalla, María Padilla y Ceutranca Rua canalizaron todas sus energías en un solo ataque final. Una explosión de poder irrumpió de ambos, envolviendo a la sombra en una red de energía pura que comenzó a apretar y comprimir su forma caótica. Con un grito que resonó por los confines de la existencia, la sombra fue finalmente sellada en un limbo eterno, incapaz de causar más destrucción. Exhaustos, pero triunfantes, María Padilla y Ceutranca Rua deshicieron la fusión de sus esencias, pero la conexión entre ellos no desapareció. Algo nuevo había nacido de esa unión, una comprensión mutua y un respeto profundo que los uniría para siempre. Ya no eran solo aliados por conveniencia, eran compañeros, iguales en poder y propósito, con un vínculo que nadie podría romper. La victoria sobre la sombra no solo garantizó la estabilidad de los caminos, sino que también marcó el inicio de una nueva era. María Padilla y Ceutranca Rua continuaron gobernando las encrucijadas con sabiduría y fuerza renovadas, siempre conscientes del poder que compartían. Las leyendas sobre ellos se extendieron, y aquellos que buscaban ayuda en las encrucijadas sabían que estaban tratando con entidades que comprendían el equilibrio entre luz y oscuridad, amor y venganza, vida y muerte. Y así, la historia de María Padilla y Ceutranca Rua se convirtió en una de las más poderosas del mundo espiritual. Una historia de unión, sacrificio y la eterna búsqueda del equilibrio, resonando a través de todas las encrucijadas del universo. Ahora que conoces la historia de esta pareja de Orisás, espero tu comentario y tu suscripción al canal para que siga compartiendo este conocimiento prohibido contigo. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima historia. Tomani.